21 estatutarios presentes, tenemos quórum, señor presidente. Muy bien, entonces vamos a reiniciar esta reunión de la tarde. Y entiendo que el profesor Retamoso quería hacer uso de la palabra. Bien, señor presidente, Sí. tengo que informar lo siguiente a toda la Asamblea. En el interín del almuerzo, del cuarto intermedio, ya hemos tenido reuniones porque en la última votación se ha generado un fuerte desentendimiento porque se han presentado posiciones que no han podido conciliarse. Entonces, luego de una reunión con los representantes de los estudiantiles, hemos llegado al siguiente acuerdo, ¿no? Que va a ser interpretativo de este que se acaba de aprobar, que queda como está, ¿ya? Y es más bien la propuesta de una disposición complementaria. El sentido de la disposición complementaria sería el siguiente, ¿no? Ella está referido al ingreso directo por examen, ¿ya? Al ingreso directo, al ingreso por examen, al ingreso directo por examen ordinario, ¿no? Por favor, aquí la doctora le va. Doctor, sí, en el entendido que lo que se intenta es proteger. Una cuestión de orden. Sí, profesor Espinosa. Señor presidente, todos creo que tenemos que esforzarnos por mantener un orden aquí. Y el orden es que teníamos que continuar. No estamos todavía viendo cuestiones complementarias que en su momento obviamente tendremos que apreciarlo. Bueno, en todo Así caso, que le agradecería que podamos continuar la sesión. No, sí, está bien. Lo único que era una información acerca de… Creo que era necesario para que conozca la Asamblea Estatutaria que se ha encontrado en relación a esto que ciertamente causó una reacción bastante fuerte. Yo creo que la Asamblea tiene que estar informada. Vamos a seguir. Bueno, a ver, un momentito. Los señores miembros de la Asamblea que están dispuestos a que se vea este asunto antes de que continúe con la… Bueno, sencillamente es un pedido que estoy… La Asamblea lo decidirá. Los señores que quieren tratar A ver. Yo entiendo la preocupación que ha generado esto, y si bien el colega Retamoso manifiesta que ha habido una coordinación entre, entiendo yo, la representación en mayoría de docentes y los señores estudiantes, que es válida, obviamente pues que nosotros somos miembros de la comisión, de la Asamblea Estatutaria, y como minoría también tenemos, no un derecho por decirlo, pero también tenemos pues la oportunidad de conocer los alcances de esto. Por eso es que este asunto debe ser conocido de antemano. No estamos en contra de un replanteamiento, una precisión, una interpretación del caso. Y en todo, señor presidente, no hemos acordado de que en algún momento de la gestión nuestra como estatutarios va a haber la instancia del debate de todas las disposiciones, transitorias, complementarias. Ahí podríamos tener todos los argumentos para poder interpretar algo que sea necesario. No estamos en contra de lo que los señores estudiantes han generado en ellos este asunto, en absoluto. Queremos la mayor precisión porque ya es un acuerdo. Queremos que se precise mejor, pero en su instancia correspondiente, por favor. El señor Díaz. Bueno, hayamos conversado, no hayamos coordinado, veo que es una coincidencia, ¿no? Si es una coincidencia, bueno, y si es mayoría, se tendría que someter al voto, ¿no? Si los docentes por minoría no están de acuerdo,
democráticamente se va a hacer escuchar su participación democrática, que se dé voto, ¿no? Y se va a ver si están o no están a favor, y se toca ahorita y se define democráticamente a través del voto. El profesor Barahona. No hay reconciliación. Doctor, mire, señor presidente, aquí nosotros tenemos un orden. Estamos en el debate, ya se tomó un acuerdo. Entiendo que han coordinado y que están planteando para las transitorias o disposiciones finales. Yo me permitiría, por su intermedio, que el profesor Retamoso o el que ha coordinado, que los manifieste, pero que no quede nada escrito. En todo caso, en su momento se verá esa transitoria, ese momento. No veo yo la necesidad de que se escriba y se tenga acá un debate sobre eso. ¿Por qué? Porque si es así, entonces cada uno de nosotros vamos a tener el pleno derecho de introducir cosas. Y acá no se va a venir a avasallar con el voto que tiene la mayoría coordinada y esas cosas. Somos democráticos y tenemos instancias coherentes en esta asamblea. De lo contrario, pues estaría generando un desorden. Disculpe el tono de voz, doctor. Está muy bien. Yo creo que desde el primer momento que he hecho, he señalado de que iba a ser simplemente de carácter informativo. Y entonces por eso es que se le ha pedido al doctor Retamoso para que informe acerca de eso, porque es bueno pues que la asamblea sepa algo acerca de eso. El profesor Retamoso estaba en el uso de la palabra. ¿Me pasas el papelito? El papelito. Profesor Retamoso sí lo hace informar. Un momentito. Bien, la controversia que se generó fue por este 25% de vacantes que se le daba a la PRE, hay que decirlo con nombre propio, ¿no? Para que quede claro. Entonces, se ha coordinado en el sentido que lo mismo que estuvimos diciendo desde un momento, es decir, esa propuesta que estaba ahí se metía en gestión. Entonces, es como meterle la mano al bolsillo a alguien y reducirle el presupuesto de la familiar de un momento a otro. Entonces, se ha conversado bien con los alumnos y se ha llegado al siguiente entendimiento, que está en el documento, en esto que está acá, en este papel, es el 2016 se mantiene el 25% de las vacantes para la academia, como está utilizándose ahorita. El 2017 también, porque ese presupuesto ya se está jugando, es decir, ya está programado, ya se está enviando al Ministerio de Economía. El 2018 las vacantes bajan al 20%, el 2019 bajan al 15% y el 2020 bajan al 10% y ahí queda, ya no bajan más. De esa manera va a haber una disminución progresiva de las vacantes, lo que le va a dar tiempo a la administración de la universidad para mejorar sus sistemas administrativos y captar mayores recursos o nivelarse de los que ha dejado de captar acá. Eso es cuanto tengo que informar a la Asamblea, señor presidente. Son vacantes por ingreso directo. Sí, eso está para redactarse bien, no está redactado. Bueno, entonces la Asamblea ha quedado informada y esto pasa a las disposiciones complementarias que seguramente se van a ver mañana o más tardar pasado mañana. Entonces queda eso así y vamos a seguir con el debate. Artículo 39. El Consejo Universitario, a propuesta de los consejos de facultad, determinan anualmente el número de vacantes con las siguientes excepciones. Inciso A, titulados o graduados. Inciso B, que hayan aprobado por lo menos 4 periodos lectivos, semestrales o 2 anuales o 72 créditos para traslado interno y traslado externo. Los 2 primeros puestos del orden de mérito de las instituciones educativas de nivel superior en todo el país. Inciso D, los deportistas destacados acreditados como tales por el Instituto Peruano del Deporte. Inciso E, las personas con discapacidad tienen derecho a una reserva del 5% de las vacantes ofrecidas en el reglamento de admisión. Inciso F, víctimas del terrorismo y otras que contemplen el reglamento de admisión o por ley.
En los casos previstos de los incisos A y B, los postulantes se sujetan a una evaluación individual, a la convalidación de los estudios realizados en atención a la correspondencia de los sílabos, a la existencia de vacantes y a los demás requisitos que establece la universidad en el reglamento respectivo. ¿Hay alguna tingencia? El profesor Retamoso, el profesor Romero, el estudiante González. No hay nadie más en la lista de oradores. Profesor Retamoso. Sí, no sé, de repente alguien me puede ilustrar en esto, pero yo siempre he tenido una preocupación con los deportistas calificados. Está bien que ingresen, no es problema, pero creo que deberían de tener una obligación en la universidad los que ingresan por esta modalidad. Es decir, si yo tengo un deportista calificado en atletismo, oye, hazte el equipo de atletismo de la facultad, pues. Si yo tengo un deportista calificado en ajedrez, encárgate de armar los equipos de ajedrez y de entrenar a la gente, o de fútbol. Debería haber una obligación, ¿saben por qué? Porque en realidad se pierde y la universidad no tiene ni un equipo de nada. Y es increíble que teniendo como 40.000 alumnos no tengamos ninguna selección. Menos la de fútbol, creo que la desapareció Cotillo. Pero deberíamos de tener algunos equipos que nos representen. Gracias. Eso supongo que podrá entrar pues en el reglamento respectivo, ¿no? Profesor Romero. Gracias, señor presidente. Mi observación va en el inciso E, en el sentido de que esto es una preocupación más que propuesta, en el sentido de que hay facultades en las que personas con discapacidad no, por la misma forma, por la misma naturaleza de la carrera, no podrían postular. Eso ha sido un problema que se ha venido manejando durante muchos años, porque me parece que la ley obliga. Por ejemplo, en el caso de que, voy a poner un ejemplo, en medicina si postulan a ser cirujanos y sufren de ceguera, eso cómo sería, ¿no? Entonces ahí quisiera que se incluya diciendo de acuerdo a la naturaleza de la especialidad. El profesor Vivanco quiere hacer uso. No sobre ese. Buenas. Yo, a diferencia del doctor Retamoso, quiero discrepar en cuanto a la necesidad de que el deportista calificado tenga que hacer algún trabajo adicional. Y lo pongo como ejemplo. Cuando yo estudié con un amigo, Amador Ríos, que era seleccionado nacional de básquetbol. Él ingresó como deportista calificado a la Facultad de Ingeniería de Sistemas y cuando empezó a estudiar con nosotros se dedicó a estudiar, no a hacer deporte. Y le dieron esa salvedad de ingresar por el reconocimiento de haber representado al Perú. Cuando él empieza a estudiar, la mayoría de nosotros saben que hay algunas carreras que son un poquito más complicadas y aquí en la universidad lo obligaron a ser parte de la selección de básquet de la universidad. Él, entre sus estudios o la selección, prefirió los estudios y estuvo a punto de ser expulsado por no ser parte de una selección de la universidad. Entonces, a lo que yo me refiero es que si es que les dan, ¿no?, el ingreso por deportistas calificados, es en agradecimiento a la representación del país, y no se le puede pedir algo más porque va en contra de sus labores académicas que tiene, ¿no? Gracias. Ya, muy bien, entonces Estudiante González. el estudiante González. Con respecto a esos puntos, yo estoy en desacuerdo de diferenciar el ingreso, ¿no? Hay que diferenciar el ingreso con las personas discapacitadas y algunas que la ley manda, como por ejemplo las víctimas del terrorismo, pero con los deportistas destacados, los primeros puestos y quienes hayan, por ejemplo, el traslado interno, si hay cursos generales, ya no se puede dar porque de manera automática se puede hacer un traslado, ¿no?, de manera interna. Es decir, entonces para mí la B
la C y la D ya no deben ir. Pero, no. Si es ley, normal, pero yo, por mi cuenta, yo no pondría esos detalles en el estatuto, ¿no? 39. El B, por eso, yo planteo, el B, en los estudios generales, nosotros vamos a ingresar a los estudios generales y de acuerdo a nuestra vocación o a la vocación que descubrimos dentro de los estudios generales, hay disposiciones que nos van a dar la libertad de elegir nuestra carrera. Por eso la B sí está bien observado. ¿Ya? Profesor Espinosa. Señor presidente, otra vez nos vamos entrampando en los detalles adicionales, accesorios, que son motivo de la reglamentación. A mí me parece pertinente que haya toda una política de fortalecer el deporte universitario, ¿no es cierto? Podríamos abondar mucho sobre estas cosas. Sin embargo, creo que no es pertinente. Inclusive, terminando este capítulo, vendrá lo de bienestar. Y yo espero que puedan haber recogido este tipo de cosas para fin de darle apoyo realmente a los deportistas calificados que deberían honrar a la universidad, ¿no es cierto? Así que me parece que no es pertinente examinar estos asuntos en este momento. Bueno, así efectivamente el profesor Espinosa tiene mucha razón y solicitamos para las intervenciones sean pues fundamentales y que no sean realmente de tipo reglamentario, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Profesor Anicama. Señor estatutario, efectivamente este artículo, como ustedes lo observan, tiene estrecha relación con los porcentajes que en el anterior artículo se estaban tratando. En el anterior artículo se señalaba que había un 10% para este tipo de excepciones. Y tal como, felizmente que algunos ya están entendiendo, algunos miembros de la Asamblea, que si hay disposiciones legales provenientes del Estado, la universidad tiene que cumplirlo. Y en el caso de los discapacitados, la víctima de terrorismo, es plenamente conocido todo ello. Más aún cuando recientemente se ha aprobado la ley del deporte y como política de masificación del deporte a nivel incluso de secundaria, se señala de que a nivel superior también ello debe estarse reflejando, debe estarse transmitiendo. Y eso es algo muy importante para potenciar la escuela de educación física, en donde es necesario, porque de ahí salen los futuros profesionales que van justamente a ejercer esa labor cuando ya ejerzan su profesión en los colegios. El vínculo universidad-colegio en el ámbito del deporte es sumamente estrecho. Y para culminar, la información debe darse con seriedad y con objetividad y veracidad. Cuando dice que el doctor Cotillo eliminó el equipo de fútbol, para conocimiento del profesor que lo mencionó, yo fui delegado del equipo de fútbol de nuestra universidad en la época del doctor Burga. Lamentablemente, como no se le brindó el apoyo suficiente, tuvo que desaparecer porque tenía generada una deuda de más de 1 millón de soles, con cargo a que la Contraloría lo observara porque justamente no estaba dentro del presupuesto de la universidad, pero la universidad estaba comprometida a cumplir con esa obligación. Por esa razón, lamentablemente, el equipo de fútbol tuvo que ser ya dejado de las labores de la responsabilidad de la universidad. Esa es la verdadera razón, pero no se venga aquí a sorprender y a mencionar con algo que lamentablemente para quienes lo mencionen, lamentablemente soy testigo de todo ello. Gracias, señor presidente. Creo que no hay ninguna otra observación y por lo tanto ponemos a voto. Los señores que estén de acuerdo tal como está escrito este artículo, sírvanse levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Los que estén en contra. Abstenciones. Ha sido aprobado por mayoría. Artículo 40.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos puede celebrar acuerdos con otras universidades para la determinación de la correspondencia de los sílabos de asignaturas similares. ¿Hay alguna atingencia? Si no hay ninguna atingencia, queda aprobado. Artículo 41. Las personas que hayan sido condenadas por el delito de terrorismo o apología del terrorismo en cualquiera de sus modalidades están impedidas de postular en el proceso de admisión a la universidad de acuerdo a ley. El señor Díaz. Bueno, con la misma lógica con la que hemos rechazado que figure lo de apología al terrorismo en docentes, con la misma lógica se plantea que se retire eso, ¿no? Lo de apología del terrorismo en el artículo del capítulo de estudiantes. En primer lugar, no se ha retirado esto de apología, y en segundo lugar se refiere a personas que hayan sido condenadas, o sea, ya han sido condenadas. No es que se esté señalando en relación a la apología en sí, sino a condenados, o sea, ya han tenido su juicio y han sido condenados como tales. El señor Huejara. Sí, bueno, se supone que una persona condenada ha pasado por el debido proceso, ¿correcto? Bueno, hay que incluir también violadores, peculados por corrupción y un montón de en realidades faltas civiles que también deberían ser vinculadas a este estatuto, ¿no? Porque yo no entiendo desde cuándo la universidad también es juez, ¿no? Se supone que hay un sistema judicial que procesa correctamente a las personas, ¿no? Nada más. En todo caso, yo estoy de acuerdo que se borre la apología, ¿no? Solamente una reflexión. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Estudiante Sánchez. Profesor, en el mismo sentido de mis compañeros, pediría que por favor se pueda borrar lo que se llama apología al terrorismo, porque muchos jóvenes pueden ser injustamente acusados de esto y sabemos que a veces el sistema judicial no es tan justo como se dice y por ahí pueden moverse. Incluso yo tengo un compañero que prácticamente lo matan y hasta ahora a los que le han hecho eso no van a la cárcel simplemente porque uno de sus tíos es del juzgado. Entonces uno no sabe a ese chico quién lo va a acusar de eso y quién le va a juzgar de eso. Incluso ahorita mismo, a partir de las 5 de la tarde, muchos jóvenes se van a movilizar contra Keiko porque no queremos regresar a este pasado. ¿Y cuántos de ellos no van a ser acusados por apología del terrorismo? ¿Cuántas veces en las teles nos dicen que en esas marchas se infiltra el Movadef o se infiltra Sendero Luminoso? Y a muchos jóvenes los agarran y los meten a las cárceles y todo el mundo los acusa de terrorismo porque es la única manera de tenerlos encarcelados. Así que el San Marcos no podría ser discriminado con un joven que tal vez tiene conciencia social y va y participa de esas movilizaciones y que injustamente es condenado por apología, porque es muy diferente a que alguien sea realmente senderista, que le acusen de que haga apología. Gracias. El profesor Pastor, el profesor Lynch. La señorita Romero. Sí, con relación a este artículo de la ley, este artículo que está en la ley, el hecho de que esté en el estatuto o se borra del estatuto, el efecto es el mismo. O sea, no va a afectar. De todas maneras hay personas que han sido condenadas, que han seguido un proceso, y cuando han sido condenadas por estos delitos específicos, la ley está prohibiendo el ingreso a la universidad. Entonces, en mi opinión, es indistinto que esté lo que querramos, delito o apología o solo delito de terrorismo, es igual, no hay efecto. Sí, señor presidente, por su intermedio, yo quiero reiterar lo que señalé en mi intervención anterior,
que el delito de apología de terrorismo ha sido cuestionado. Es una figura penal controvertida por juristas de esta propia universidad en reiteradas ocasiones, ¿no? Muchos hemos sido acusados, incluyendo en mi persona, de apología del terrorismo, ¿no? De una manera falsa, como una forma de organizar una persecución política. Entonces yo creo que hay que diferenciar entre el terrorismo, que es una lacra que debe desaparecer, ya sea su origen en el terrorismo de Estado, el terrorismo de grupos armados, de apología del terrorismo, que es un tipo penal cuestionado y que efectivamente colisiona con el tema de la libertad de expresión. Yo reitero mi punto de vista de que debe borrarse, así como opiné que se debía borrar del anterior artículo, creo que se debe borrar de este artículo la palabra o las palabras apología del terrorismo. ¿Alguien más? Ah, la señorita Romero, perdón. Muchas gracias, señor presidente. Primero, bueno, recalcar el mismo sentido expuesto tanto por mi compañero Mateo como uno de los docentes que acaba de exponer. Pero más allá de eso también, en general, ¿no? Este artículo regula o acompaña en la regulación del acceso a una universidad y también por eso hay que tener cuidado en seguir aumentando, por el hecho de que es el acceso a un nivel de educación, ¿no? Lamentablemente la ley en este escenario es un poco discriminadora por varios sentidos. Primero, porque prohíbe a que postulen a una universidad pública, pero no a una universidad privada. No se sabe por qué. Y taxativamente engloba a estos dos tipos que pese a haber sido condenado y haber estado ya un determinado de años cumpliendo esa pena y habiendo supuestamente sido rehabilitado y haber pagado ya el dinero que el Estado le obliga a pagar también, pese a toda esa rehabilitación es impedido, ¿no?, a tener la posibilidad de postular, que es distinto a ser admitido, ¿no?, porque hay un examen previo. Entonces, desde luego que la ley en ese punto pretende y hasta puede pecar de discriminadora, ¿no? Es un punto que hasta el momento no ha sido declarado su nivel de constitucionalidad. En ese sentido aún es difuso y controvertido. Entonces, y de nuevo, trayendo eso a colación al escenario sanmarquino que ya habíamos estado debatiendo, a lo largo de la historia se ha utilizado estos tipos por ser más de contenido político, ¿no? El imputarlos a personas que muchas veces han sido hasta inocentes. La misma historia ha demostrado de que en la época de Fujimori a personas inocentes se les culpaba, por ejemplo, de terrorismo. Un caso muy emblemático, Loaiza Tamayo, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por simplemente haber defendido los derechos humanos, un gobierno la calificó de terrorista. Y ella era estudiante sanmarquina, ¿no? Y lamentablemente fue torturada. Entonces, trayendo a colación esos escenarios, la historia ha dado cuenta de que este tipo ha sido utilizado más por una perspectiva política y de nuevo no sería saludable el permitir tenerlo en el estatuto, sobre todo porque ya sabemos qué es lo que puede pasar este 5 de junio. Profesor Anicam. Estimados miembros de la estatutaria, obviamente que este artículo presentado es uno de los tantos sensibles que están comprendidos en la norma que queremos o que estamos construyendo. La comisión nuestra también consideró estos aspectos de exceso del Estado para que cuando se brindaran opiniones críticas al sistema, inmediatamente lo consideraban como una apología, una defensa del terrorismo. Que aquí en nuestra universidad lo hemos vivido, hemos estado siendo reprimidos por uno y otro lado, por los elementos terroristas como por el propio Estado. Incluso tenemos colegas desaparecidos y estudiantes desaparecidos y dirigentes sindicales, docentes desaparecidos,
por la defensa de sus ideas, que pueden ser, que son cuestionadores al sistema, pero cuando el Estado reprime, en la época de Fujimori con mayor ímpetu, efectivamente pues se aplican estas medidas extremas de sanción. Pero lo que la Comisión ha recogido es lo que está en la ley. Como venimos señalando, ¿no? Esta ley, parece que el general Mora no conoce, pues, y lo planteó como militar, pero no como académico. Ahí está la diferencia sustancial cuando se construye una norma sin llegar pues a sentir verdaderamente lo que se siente en la comunidad universitaria. Y menos si es que no ha trabajado nunca en una universidad pública, o si lo ha hecho ha sido como esa ave de paso. Por eso que también estamos, particularmente yo, estoy de acuerdo en esa precisión necesaria, pero tengan en cuenta de que estamos obviando lo que dice la ley, y no sería, en este caso no sería el primer ejemplo, ¿no?, para llegar a esa situación por necesidad de nosotros mismos y como ente de la comunidad para evitar justamente estos excesos. Bueno, yo creo que se ha completado ya la discusión y hay dos temperamentos en realidad, tal como está el artículo o quitar lo que corresponde o lo que se señala a apología del terrorismo. Entonces, aquellos señores que están de acuerdo a cómo está presentado este artículo, sírvanse levantar la mano. Nuevamente, hay dos temperamentos, por favor pongan atención. Hay dos temperamentos, uno que sea como está, como señala el artículo 41, tal como está escrito el 41 por la comisión, y la otra proposición es que se retire la parte que concierne a apología del terrorismo. ¿Se han entendido las dos diferencias? Es una cuestión de orden. Recogiendo el sentir, estimados compañeros estatutarios, también si se acordaría eliminar el término de apología y terrorismo, por extensión sería pertinente que en el artículo anterior que aprobamos también se haga lo mismo, si es que ese es el criterio y la decisión que se adopte aquí en la Asamblea Estatutaria. Bueno, pero eso ya está aprobado, pues. Está en discusión este artículo, entonces reitero, los señores miembros de la Asamblea. Bueno, esta es una nueva propuesta porque no ha sido absolutamente señalada anteriormente. Bueno, eso entonces. Bueno, entonces, un momento, eso por favor pongan atención porque después van a pedir el uso de la palabra una vez que ha sido aprobado. Los señores que consideran, una vez que este artículo sea aprobado tal como está escrito, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que, bueno, no exista el artículo. Y finalmente, si prospera el hecho de que se acepte, habría todavía la posibilidad de ver el asunto de si Primero se puede votar si está o no está el artículo y el contenido se puede debatir. Entonces, si gana de que el artículo debe estar, ahí se hace la siguiente votación. Bueno, pero es justamente lo que estoy diciendo, pues lo que pasa es que no ponen atención. Por favor, pongan atención. Los señores que estén de acuerdo que exista el artículo como está acá delineado, versus aquellos que… Es casi lo mismo, bueno, los que ya es lo mismo, para mí es lo mismo, pero lo voy a hacer para que lo entiendan mejor, porque no entienden.
Los que están a favor de que el artículo persista y contra los que dicen que hay que eliminarlo. ¿Sí? Bueno, déjenme dirigir, pues a mí ya no me dejan dirigir la asamblea. Los señores que están de acuerdo a que persista este artículo, sírvanse levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No es en universitario. Un artículo referido a esto. Que exista, a ver, está, que exista. Los señores, bueno, por favor, ustedes se ponen luego a discutir entre ustedes y no se ponen de acuerdo. Los señores que quieran que exista este artículo, sírvanse levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por favor, orden. Un momento. Señores, les voy a pedir, por favor, que se sirvan guardar compostura. Guarden compostura, señores. Bien. Bueno, a ver, ¿y cómo fue? 10. Las personas, los estatutarios que quieren que no exista este artículo, sírvanse levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, vean esto, ¿no? Bueno, no hay el artículo 42, pues, y sencillamente ahí termina la votación. Ya. El siguiente artículo. Artículo 42. Son derechos de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la gratuidad de la enseñanza, recibir una adecuada formación académica integral e humanista de calidad que le otorgue conocimientos necesarios para el desempeño profesional, participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación, proyección y responsabilidad social de elaboración de horarios de los cursos, así como recibir herramientas de investigación, participar en el proceso de evaluación a los docentes por periodo académico mediante encuestas y otros mecanismos vinculantes con fines de permanencia, promoción o separación, no ser discriminado ni sancionado por motivos relacionados con sus ideas, actividades gremiales o políticas, religión, nacionalidad, condición económica, raza, orientación sexual, género o de cualquier otra índole, expresar libremente sus ideas y críticas sin que pueda ser sancionado por causa de las mismas, ejercer sus libertades académicas, tacha docente, cátedra paralela y libre, elegir y ser elegido como integrante del tercio estudiantil en las instancias de gobierno de las facultades y la universidad, elegir a las autoridades universitarias mediante voto universal, directo y secreto, proponer la revocatoria de las autoridades universitarias, fiscalizar la calidad académica y pedagógica del docente y participar en la fiscalización de las labores académicas, administrativas y económicas de las autoridades y de la actividad universitaria en general, a la información de acuerdo a la Ley de Transparencia en Información Pública, tener acceso gratuito y prioritario frente a particulares a los ambientes, instalaciones y equipos para eventos de difusión académica, cultural, política y de acontecer nacional e internacional. Asimismo, contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles y adecuados para personas con discapacidad. Organizarse unitariamente en la Federación Universitaria de San Marcos, los centros federados y centros de estudiantes y también agruparse libremente con fines culturales, deportivos, científicos y artísticos. Formar talleres, grupos, asociaciones y círculos de estudios que tengan por finalidad desarrollar y promover el conocimiento y cultura, las artes, la ciencia y la tecnología. A utilizar los servicios académicos, asistenciales y de bienestar universitario. A recibir apoyo material y técnico de la universidad a través de su facultad
para facilitar sus estudios a través de investigación y en los últimos años de estudios para prácticas preprofesionales rentadas, las cuales serán financiadas o gestionadas por la universidad mediante convenios con entidades públicas y empresas privadas, a recibir asesorías o facilidades de la universidad en el uso de equipos e instalaciones de la misma, para la creación de pequeñas y microempresas de propiedad de los estudiantes, participar en la actualización de los planes curriculares y contenidos silábicos, a la gratuidad para el asesoramiento, la elaboración y la sustentación de su trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller, así como para la tesis en la obtención de títulos profesionales por una sola vez, a recibir distinciones y estímulos otorgados por meritorios trabajos de investigación y creación mientras cursen sus estudios y por representar las mejores tesis de su promoción, las cuales se premiarán con becas de perfeccionamiento en el país o en el extranjero. Ejercer el derecho a petición y queja, derecho a la defensa y al debido proceso, asimismo al derecho de recusar a miembros de jurados cuando existan razones evidentes, gozar y acceder gratuitamente a los servicios de bienestar universitario de calidad, asistencia médica, comedor, transporte, vivienda, guardería infantil, librería, instalaciones deportivas, asistencia social, servicios psicopedagógicos, becas completas y parciales, a la tutela por la Defensoría Universitaria y otros que se implementen. La universidad organizará el seguro integral estudiantil, la farmacia, a recibir los beneficios de las subvenciones que la universidad otorga para participar y organizar actividades culturales y deportivas tales como concursos académicos y artísticos, juegos florales, olimpiadas y otro que se organice a nivel nacional e internacional, a reactualizar su matrícula si ha dejado de matricularse por razones justificadas, rectificación de matrícula de manera gratuita. Profesor Retamoso. Tuve oportunidad de revisar en su momento este proyecto y mandé un correo a todos con respecto a mi opinión inicial, ¿no? Hay varias cosas con las que discrepo, ¿ya? Y hay otras cosas que pueden fusionar. Entonces, en la propuesta de minoría hemos tratado de fusionar varias cosas y si se pudiera visualizar también la propuesta en derechos, porque nosotros comenzamos con deberes, porque es como corresponde, pero bueno, consideran que no, ahí está derechos. Yo pediría que por favor también se lea nuestra propuesta, porque hemos tratado de fusionar y hemos tratado de ver que hay cosas que en realidad se pueden tratar en bienestar, ¿no? A efectos de sistematizar lo mejor posible esto. Nada más, gracias. Artículo 41, derechos de los estudiantes. Son derechos de los estudiantes. Gratuidad de la enseñanza conforme a ley, la misma que se garantiza por el estudio de una sola carrera, para el estudio de una sola carrera. Recibir una formación académica integral e humanística de calidad que les otorgue conocimientos generales para el desempeño profesional. Participar en el proceso de enseñanza, aprendizaje, investigación, proyección y responsabilidad social. Participar en el proceso de evaluación a los docentes por periodo académico con fines de permanencia, promoción o separación. La participación en la evaluación puede efectuarse mediante encuestas u otros medios que se establezcan previamente. Tener la posibilidad de expresar libremente sus ideas y críticas sin que pueda ser sancionado por causa de las mismas, a no ser discriminado ni sancionado por motivos relacionados con sus ideas, actividad gremial o política, religión, nacionalidad, condición económica, raza, orientación sexual, género o de cualquier otra índole. No se acepta la intolerancia. Participar en el gobierno y fiscalización de las actividades de la actividad universitaria, a elegir y ser elegido en las instancias de gobierno a través de los procesos electorales internos, de acuerdo con esta ley y la regulación que establezca la universidad, a elegir a las autoridades universitarias mediante voto universal, directo y secreto.
fiscalizar la calidad académica y pedagógica del docente y participar en la fiscalización de las labores académicas, administrativas y económicas de las autoridades y de actividad universitaria en general. Ejercer el derecho de asociación para fines vinculados con los de la universidad, como son gremios, talleres de estudio, organizaciones culturales, deportivas y otras vinculadas a los fines de la universidad. Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles para las personas con discapacidad. Ingresar libremente a las instalaciones universitarias y a la actividad académica y de investigación programadas. Utilizar los servicios académicos de bienestar y asistencia de la universidad, debiendo estos ser de calidad y gratuitos o a costo mínimo, como son asistencia médica, comedor, transporte, vivienda, guardería infantil, instalaciones deportivas, asistencia social, servicios psicopedagógicos, becas completas y parciales en la medida que reúnan los requisitos para acceder a ellas, a la tutela de la Defensoría Universitaria y otros que se implementen. La universidad coordinará con las instancias respectivas del Estado la inscripción de los alumnos en el seguro de salud correspondiente, debiendo todos los alumnos contar con dicho beneficio. Solicitar reservas de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza debidamente sustentada, la que no excederá de 3 años consecutivos o alternos, y a reactualizar su matrícula si ha dejado de matricularse por razones justificadas y a la rectificación de matrícula de manera gratuita por una sola vez. El alumno tiene el derecho de gratuidad para el asesoramiento, la elaboración y la sustentación de su tesis, para obtener el grado de bachiller por una sola vez, participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, investigación y proyección y responsabilidad social, a acceder a la información de acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la información pública, tener prioridad en el uso de los ambientes y equipos de la universidad para la realización de eventos académicos. La solicitud deberá estar suscrita por el taller u organización recurrente, la que deberá estar debidamente acreditada ante la instancia correspondiente, debiendo estar suscrita por el docente responsable y contar con la aprobación del área correspondiente. Formar talleres, grupos, asociaciones y círculos de estudio que tengan por finalidad desarrollar y promover el conocimiento y cultura, las artes, la ciencia y la tecnología. A recibir apoyo material y técnico de la universidad a través de su facultad para facilitar sus estudios y tareas de investigación debidamente acreditadas por el vicerrectorado correspondiente, y en los últimos años de estudio para prácticas preprofesionales rentadas, las cuales serán gestionadas por la universidad mediante convenios con entidades públicas y empresas privadas. A recibir asesoría o facilidades de la universidad para la creación de pequeñas y microempresas de propiedad de los estudiantes en el marco de los talleres que para el tal efecto dictará la universidad. Participar en las actualizaciones de los planes curriculares en el nivel que corresponda, respetando la libertad de cátedra del docente. Ejercer el derecho a petición y queja, derecho a la defensa y al debido proceso en los procedimientos administrativos de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general, en el marco de los fines de la universidad, cuando corresponde y atendiendo al nivel del evento, a recibir los beneficios de las subvenciones que la universidad otorga para participar y organizar actividades culturales y deportivas, tales como concursos académicos y artísticos, juegos florales, olimpiadas y otros que se organicen a nivel nacional e internacional, para lo que se deberá contar con el informe del docente responsable y de la autoridad competente. Se va a hacer la lista de oradores, la señorita, cuestión de orden. Señor presidente, dado la amplia literatura de ambas propuestas, tanto de la mayoría como de la minoría, yo voy a proponer de que el análisis sea letra por letra, inciso por inciso, para poder identificar las diferencias, ¿no? Porque los textos son muy amplios, entonces en ese sentido no podríamos, creo que sería un poco irracional el querer votar todo el texto completo, ¿no? Es demasiado. Propondría que veamos inciso por inciso, para poder distinguir cuáles son las diferencias. El señor estudiante Díaz. Bueno, tenemos que ver una cosa, ¿no? Hay una propuesta que está bajando la comisión de comunidad, que se han estado reuniendo 3 a 4 veces por semana y durante un mes, ¿no? Entonces tenemos que ver el trabajo que han realizado.
Y la propuesta que ha tenido el profesor, bueno, se puede discutir, ¿no? Pero se tiene que trabajar sobre algo. No estar comparando cuál de los dos, sino trabajarse sobre algo. Y a eso, si el dictamen de minoría discrepa en algo, pues se va agregando, se va modificando. Pero así como se ha venido trabajando anteriormente. Si no, por las puras hubiese estado la comisión trabajando durante todo un mes, ¿no? Tenemos que trabajar sobre eso. Sobre eso trabajamos y ya si se quiere agregar otra cosa ya se va discutiendo. Me parece un poco más viable esta propuesta. En consecuencia, hay que poner el de mayoría, el de la comisión, quiero decir. No sé si tiene a la mano pues el de minoría para poder hacer la... Sí, miren, este punto, tal cual se ha mostrado, ¿no? Hay una diferencia numérica de incisos. Claro, la propuesta de la comisión de repente ha copado toda la letra del abecedario. La del, nos muestra el profesor Retamoso, 4 menos. ¿No? Estamos no empatados, pero efectivamente, a eso creo que debemos partir de, como lo dice el señor estudiante, de algo que ha sido pues producto de un trabajo arduo. No debe desmerecerse el esfuerzo que con el doctor Garmendia hemos estado abocados, ustedes nos han visto, la representación estudiantil ha estado ahí presente, no debe desmerecerse eso. Entonces, si es que vamos a lo sustancial, yo le pediría, señor presidente, por su intermedio, al profesor Retamoso, ¿cuál es lo sustancial? ¿Qué incisos encuentra que son diferentes para poder, pues, sobre ello nomás enmarcarnos en un debate? Porque si vamos a ir inciso por inciso, de aquí no vamos a perder la marcha contra Keiko. Y bueno, muchos queremos ir, pues, ¿no? Pero también puede darnos la oportunidad para ello, pues, acelerando el trabajo. Pido compostura, por favor. El profesor Romero. Gracias, señor presidente. Ha habido una propuesta de los estudiantes que ya lo han hecho. Yo quisiera hacer también una propuesta en el sentido de que si observamos la literatura de ambos, en el fondo son los mismos, no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, mi propuesta es de que se someta al voto de la comisión y de Retamoso y que ya se apruebe o se desapruebe cualquiera de las dos propuestas. Pero de una vez, porque ya discutir cada uno de ellos si está todo a favor de los derechos, no hay nada que discutir ahí. Un minuto. La señorita Romero. No, solo digo de que no, si es lo mismo, pues que quede lo de la comisión, no, total es el producto de un trabajo. Porque no han señalado cuáles son los cambios sustanciales. Profesor Pastor. Profesor Pastor. ¿Va a votar por el trabajo? Bien, siempre se indica acá de que ese trabajo ha sido hecho con bastante esfuerzo. Creo que sí, lo reconocemos.
y aceptamos muchos de los articulados que ustedes han presentado. Sin embargo, nosotros tuvimos la suerte de terminar primero la comisión, como ustedes saben, y el tiempo que nos ha quedado nos hemos dedicado a revisar esta comisión, porque consideramos que de todas las comisiones, la más importante era la de la comunidad universitaria. Entonces hemos trabajado bastante también conjuntamente con lo que teníamos de base ustedes y la ley. Ese es el motivo por el cual estamos presentando y que quisiéramos que vean como un aporte a mejorar las cosas, que sea un estatuto adecuado. Ese es lo único que nos lleva. El otro aspecto de la forma de trabajo, yo de repente propondría otra, de repente no sea mucho del agrado, pero en el artículo 100 están todos los derechos, que son 14. Eso no hay discusión, o sea, esos 14 artículos están exactamente lo que tiene derecho el alumno. Y el último dice los demás que disponga el estatuto de la universidad. Es decir, si partimos de esta base de los 14, ya tendríamos 14 derechos aprobados. Y lo único que haríamos es qué nos falta de los derechos que ustedes han colocado adicionalmente, que iría a continuación. Eso, como le digo, es una propuesta. Bueno, la otra pregunta que hizo el profesor Anicama es ¿cuáles son los aspectos sustanciales diferentes de la propuesta de minoría? Entonces, le pediríamos al profesor Retamoso que señale para que en el momento en que se vea, donde crea que hay una diferencia con esta propuesta, se pueda discutir justamente solamente eso. Sí, señor presidente, estimados colegas, hay dos cosas. Primero hay diferencias de fondo. Con la propuesta de la comisión. Y segundo es un tema de redacción, es decir, fusionar artículos. Pero esencialmente me voy a referir a los de fondo y después ya nos quedamos con lo otro. Es decir, quiero que, está muy bien lo que usted dice, es decir, ¿qué es lo que consideramos que no debe estar? ¿No? ¿Qué es lo que consideramos que no debe estar? O en todo caso se debe precisar. Primer punto, siguiendo el orden que ha establecido usted ahí, es el tema de la gratuidad de la enseñanza, con la cual no estamos 100, sino 200% de acuerdo. Correcto, solamente que la gratuidad de la enseñanza no es una abstracción. Si la gratuidad de la enseñanza, como hemos puesto ahí, tiene que ser conforme a ley, ese es nuestro artículo, ¿no? Tiene que ser conforme a ley, porque la gratuidad de la enseñanza, como alguna vez lo dije, venía definido en la Constitución. Entonces la ley, cuando habla de gratuidad de la enseñanza, en realidad está refiriéndose al concepto que está en la Constitución. Entonces, para que no quede esto como una abstracción, ¿no? Para que esto no quede como una abstracción, es una precisión. Y lo otro es que la propia ley, que se garantiza para el estudio de una sola carrera. Eso está en la propia ley, ¿no? Entonces, pero ¿estoy explicando? Después intervienen. ¿Sí? ¿Puedo continuar, colegas? Ya, entonces, ese es un primer punto que está ahí. Otro punto que nos llamó a preocupación es el tema de las cátedras paralelas, las tachas, con las cuales podemos estar de acuerdo, pero no tienen por qué ir en un estatuto. Ya, no tienen por qué ir en un estatuto. Tengo 23 años de docente y nunca me han tachado. ¿Ya? 23 años de docente y nunca me han tachado. Por favor, con postura, pues, con postura. Acá hay personas que están representando a la señora, a todos los estudiantes. Bien. Estoy fundamentando nada más, por favor, estoy fundamentando. Hay derecho a discrepar. Por favor, estoy ejerciendo mi derecho a discrepar. Escuchen, por favor. Si considera la mayoría que estoy discrepando mal, votarán y yo me quedaré solo con mi discrepancia. No hay problema, pero estoy fundamentando, creo que es lo que corresponde. ¿Ya? El otro punto tiene que ver también, y que nos ha llamado a preocupación, es que el alumno participe en la elaboración del sílabus. ¿Y el profe qué fue? ¿No? Entonces, hablamos de autonomía, hablamos de independencia, hablamos de libertad de cátedra,
Bueno, no puedo seguir mientras estén hablando. Vuelvo a manifestar que hay personas acá que sencillamente están perturbando el orden. Acá esto es un espacio democrático donde las personas tienen derecho a expresar a través de sus representantes. Acá hemos sido elegidos por los docentes y por los estudiantes, y ellos son los que representan, y son los que tienen el uso de la palabra. Un momentito, todavía no ha terminado. ¿En relación a qué? Él está, pues, le hemos pedido al profesor que sustente las partes en las cuales, después se verá, pues, ¿no? Está sustentando las partes en las cuales él no está de acuerdo, pues, con el informe de la comisión. Y ciertamente tenemos que escucharlo, porque este es un espacio libre para poder expresar. Siga, Muy bien, profesor. gracias, señor presidente. Entonces, respetando la libertad de cátedra, creo que la responsabilidad de hacer el sílabo es el docente, a no ser que la cosa haya cambiado. Entonces, esa es una observación que también tenemos. Otra observación que nos ha llamado profundamente a la reflexión es la posibilidad de que recusen jurados. ¿Cómo que un alumno va a recusar jurados? Que no me gustó el jurado, con este no la hago y te tacho. Entonces, esa es otra observación que tenemos que hacer. Después hay una que está referida a los comités de aula, donde en los comités de aula se va a fiscalizar al docente, se va a fiscalizar a la facultad y se va a fiscalizar a todo el mundo. Por favor, no necesitamos comisarios los docentes. Somos lo suficientemente responsables como para dictar nuestras clases. Y ya nos evaluarán en las encuestas y ya pasaremos la ratificación. Pero que haya un comité de aula, ¿dónde estamos? Esta es una carta libre al desgobierno. ¿Ya? La otra, señor presidente, siguen comentando. El otro tema que nos preocupa tiene que ver con la entrega de bienes y recursos a los estudiantes. Es decir, ¿cómo que le vamos a dar local cuando me pidan? Les voy a dar micro cuando pidan, les voy a dar el auditorio cuando pidan, les voy a dar mobiliario cuando pidan. Por favor, al auditorio. Por favor, al auditorio. Oye, ¿qué es por esto? Favor, al Por favor. auditorio, si no voy a invitar a vigilancia que Si lo no, retire. si no se va. Continúe, profesor Retamoso, y el auditorio, por favor, guarde silencio por el respeto que se merece la persona que está tomando la palabra. Profesor Retamoso. Bien, estamos hablando de bienes públicos, ¿correcto? Estamos hablando de bienes públicos, no estoy hablando de mi local, de mi propiedad, no, estamos hablando de bienes públicos, que no es propiedad ni siquiera de la universidad, es propiedad de todos los peruanos, ¿correcto? Por favor, el auditorio. Por lo tanto, ahí lo que tiene que haber es primero una solicitud del órgano correspondiente que esté haciendo la petición del uso. Segundo, tiene que haber una responsabilidad que asuma el profesor responsable o coordinador. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Los alumnos no son funcionarios públicos. Los que somos funcionarios públicos somos nosotros. La responsabilidad civil y penal administrativa la vamos a tener nosotros. Y tercero, tiene que haber una disponibilidad por el lado del órgano competente. ¿Qué órgano será? Ya se verá. Están en el área administrativa. Pero no puede ser que se pretenda que se entreguen los locales de esa manera. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa, señor presidente, también el tema de la gran cantidad de servicios que efectivamente lo ideal es que se den todos, pero hay servicios que requieren un mínimo de mantenimiento, si no, no va a dar la caja. Entonces, por eso se ha propuesto que sean gratuitos o a costo mínimo, ¿no? A costo mínimo. ¿Para qué? Para que pueda pues comprarse la historia clínica, el folder de la historia clínica y todo lo demás. Pero esas son, entre otras pequeñas, son las observaciones esenciales que tenemos a la propuesta de la mayoría.
Gracias. Sí, Sí, perdón, profesora Nicam. Gracias, profesor Retamoso, por habernos dado los criterios que justamente requeríamos, particularmente como representante de la comisión, para poder entrar al debate de este artículo. Ciertamente que usted señala cuestiones de fondo y de forma. En cuanto al fondo, me parece que la preocupación central está referida a la administración de los bienes y equipos que le corresponden a la universidad, en la que obviamente las responsabilidades que se asumen son de los funcionarios, que deberían poner a disposición de los alumnos, de las representaciones estudiantiles, este conjunto de objetos para el desarrollo de sus actividades que le estamos entendiendo, ¿no? La institución le debe brindar, porque si no, ¿cómo ellos lo van a lograr? Ellos no van a hacer sorteos, rifas, ¿no? Para poder comprarse pues unos equipos, unas computadoras, ¿no? La universidad está obligada, en cierta medida, claro, dentro de sus posibilidades también es cierto, ¿no? Los bienes materiales, fotocopiadoras, papel, etcétera, ¿no? En mi facultad lo hacen, ¿no? Acá está el señor representante estudiantil, que el Centro Federado le pide al señor decano y ha pedido hasta computadoras y se les ha brindado. ¿Cómo lo gestionó el decano las computadoras? A veces por donación le transfiere. En ese sentido, la cuestión de fondo ya hay más cuestión de gestión, de cómo la autoridad puede fiscalizar, porque obviamente son bienes del Estado. Eso le pertenece a todos quienes somos los contribuyentes con nuestros impuestos. Pero en cuanto a la forma, hay aspectos que sí, también lo hemos debatido sobre la gratuidad. La gratuidad de la enseñanza siempre se ha levantado de la reforma universitaria. De tal manera que es un principio, pues que también lo hemos mencionado, ¿no?, en los capítulos anteriores. Y desde capítulos anteriores también hemos señalado de que está conforme a ley. Por eso es que lo mencionamos así nomás, taxativamente, porque ya da sobreentendido que en los principios y fines de la universidad está establecido. Sobre el ejercicio de la tacha, también es justamente lo que se señalaba en los temas anteriores, que este es un derecho de los estudiantes. Donde sí debemos tener cuidado los docentes es en cuanto al ejercicio de este derecho estudiantil, no tenga pues un carácter político, manoseado, porque es justamente lo que hemos experimentado en el transcurso de nuestras labores, en algún momento, no contra nosotros mismos, en algunos casos también, ¿no?, pero contra otros colegas, hasta por el simple hecho de decir no me gusta, o hasta por ciertas cuestiones de discriminación de parte de los estudiantes, no quieren a ese profesor. Ese sí es un mal ejercicio de la tacha. Ahí es donde de repente ya el reglamento y el propio órgano de gobierno lo puede solucionar. La elaboración de los sílabos. Es importante la presencia de los alumnos. ¿Por qué razón? No los alumnos obviamente de los que están en los años pertinentes, ¿no?, de los alumnos de años avanzados en sus estudios, que ellos tienen la precisión, la claridad de qué aspecto del temario correspondiente se debe o no incorporar, o qué otras cosas nuevas pueden incorporarse, y el profesor lo asume. La tarea de la elaboración del símbolo le corresponde al profesor, indudablemente, pero también es importante recoger la opinión de los alumnos para poder incorporar aspectos que consideran ellos pertinentes. Y en última instancia, es el profesor pues quien determina qué es lo que debe o no enseñarse. Esa ya es responsabilidad del profesor. Y la de recusación de jurados es otro aspecto también que lo debatimos por experiencias que hemos tenido, y en muchos de los casos, ¿no?, en mi facultad, lamentablemente, poniendo como ejemplo, me decían, profesor, tengo jurado de tesis, pero ese señor director me lo está devolviendo cada rato por una simple coma o puntos aparte, y me tiene dilatando y dilatando y dilatando, ¿no?, en el tiempo, perjudicándolo justamente a ese muchacho, a ese estudiante que está en la necesidad quizás ya hasta de mostrar su culminación en sus estudios para un puesto de trabajo. Por eso el entendido, la recusación del jurado, obviamente que también debe ser debidamente comprobado. No puede ser decir,
oiga, no quiero este profesor como jurado y me lo cambia. No, la autoridad también tiene toda la capacidad para poder ejercer su derecho a escuchar y comprender, razonar y decidir por sí misma. No basta con que el alumno diga, no, tengo esto. No, todo se ejerce bajo el criterio razonable de la autoridad. Y la fiscalización. Oiga, para nosotros, lo que vivimos en nuestra universidad, siempre ha sido importante reconocer que la principal acción del alumnado es la de fiscalizar la gestión, no de entrar en componendas con las autoridades. Ahí viene el proceso, justamente la cuestión de la corrupción a nivel de estudiantes, ¿no? Cuando se compromete con las autoridades y las autoridades le dan algún estipendio económico por ahí e inmediatamente se acogen a las decisiones de ellos. No se trata de eso, ¿no? La fiscalización de parte de los alumnos debe ser en el sentido de cómo están las cuentas, déjeme conocerlo para poder, mediante un análisis o estudio, ver si efectivamente eso se está o no desarrollando adecuadamente. La fiscalización es una cuestión principal de los alumnos, no entrar en componenda, que es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, con estas diferencias de forma, mi estimado colega Retamoso, que tienen un fundamento, no vamos a estar detallando cómo se ejercen estos derechos. Ahí importa bastante cómo la autoridad ciertamente reconoce la existencia de estos para poder ver si este ejercicio se hace o no de la forma debida. Pero como puntos a demandar, a la demanda de los estudiantes, ahí están considerados todos ellos. El profesor Retamoso. Estimado colega, lo he escuchado atentamente, pero tenga la plena seguridad que no coincido en ningún extremo con usted. Porque la verdad, con el mayor aprecio, la verdad que lo que estoy escuchando es la invitación al desgobierno. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con los derechos de los estudiantes, correcto, pero también estoy firmemente convencido de que toda administración debe regirse bajo el principio de autoridad. No se están negando derechos, estamos poniendo orden a cómo se otorgan. Eso de que un alumno, porque el profesor me observa el proyecto y no me deja graduar, mire señor, yo devuelvo un cerro de expedientes de proyectos de tesis de maestría en el posgrado, porque dan vergüenza. Un cerro, no saben ni escribir. ¿Ya? Entonces, que un alumno por eso me va a recusar, porque no sabe escribir, porque está abriendo la puerta, está abriendo la puerta. Entonces, no es que sean derechos genéricos, al contrario, son derechos sumamente específicos. Con respecto al uso de los bienes, yo no sé cómo hará su decano, para ceder, para donar una computadora que no es suya. No sé cómo hará su decano para recibir no de una computadora, porque lo primero que tiene que hacer es aceptar la donación, y para aceptar la donación tiene que sacar una resolución. Entonces, las cosas no son así de fáciles en la administración pública, ni mucho menos con la disposición de bienes. Entonces, hablemos claro y hablemos en orden. Estamos metidos en la administración y esto es gestión. Los derechos están bien, por eso en nuestra propuesta no hemos recortado, simplemente donde hay temas álgidos que consideramos que no van, que afectan al gobierno de la universidad, eso no puede ir. Y no son términos de forma, no son aspectos de forma. El tema de la constitución, de la gratuidad de la enseñanza, no es casual que lo hayamos puesto conforme a ley, porque está conforme a ley, porque la ley universitaria dice que la educación es gratuita, y eso se entiende dentro del marco constitucional. No hemos querido ser más precisos, por eso hemos puesto conforme a ley. Entonces, lo que yo pido, señor presidente, es que no es que uno se parezca al otro, se parecen, pero hay diferencias sustanciales. Entonces yo creo que lo que debería hacerse, en mi opinión, es votar por estas observaciones que he formulado y entrar a revisar uno de los dos, porque si no aquí nos vamos a amanecer revisando uno y después revisando el otro. Gracias. Sí, para terminar, sin entrar a un debate acá con el colega, debemos entender, señor estatutario, que lo que la Comisión ha establecido como derecho de los estudiantes está plenamente en el marco de la regulación. Todo está regulado por la entidad correspondiente,
sea la facultad o hasta la administración central. Ahora, que lleguemos a discrepar, es obvio, pues, mi estimado profesor, usted es el profesor Retamoso, yo soy profesora Nicama, pues, somos totalmente diferentes, y se expresan en nuestro punto de vista, que con todo respeto cada uno lo tenemos, ahí nomás quedamos. La profesora Alzamora, el profesor Benacic, el señor estudiante Huaraca, ¿alguien más? El señor Uejara, ¿alguien más? Con eso cerramos la lista de oradores. El señor González. Bueno, en relación a la propuesta de minoría, el inciso A me parece más completo, porque dice la misma que se garantiza para el estudio de una sola carrera. Y se complementa con otra que está en mayoría, que tiene que ver con la elaboración de la tesis por una sola vez, inciso M. O sea, se complementan. En conclusión, la propuesta A de minoría tendría que quedar como está, porque es por una sola vez, porque en la mayoría dice que es por una sola vez también, o sea, coincide. ¿No? Ya, bueno, ahí encontré una semejanza. Otra cosa que me preocupa es en el área por lo menos de ciencias, en biología, medicina, farmacia probablemente, química también. Dice en M, el alumno tiene derecho de gratuidad para el asesoramiento. Nunca hemos cobrado por asesorar tesis ni de pre ni de posgrado, o sea que eso se mantiene. Lo que me preocupa es lo que viene, ¿no? La elaboración y la sustentación de su tesis. La elaboración de la tesis, claro, la elabora el estudiante obviamente, pero necesita una serie de insumos, ¿no? Equipos. Bueno, en nuestro caso, ¿cómo trabajamos? Nosotros trabajamos con ellos, muchas veces concursan pequeños proyectos para poder financiar sus trabajos de investigación. Ellos elaboran sus proyectos. Entonces, eso de la elaboración gratuita de la tesis, no le encuentro mucho sentido, a no ser que por favor me explique la mesa a qué se está refiriendo. Gracias, señor presidente. Dos preguntas bien concretas para la mesa, ¿no? Para el profesor Anicama, que de repente está. En el inciso A, habla de gratuidad de enseñanza, ¿no? No sé si se podría proyectar, por favor, el A. O sea, son derechos de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la gratuidad de la enseñanza. Hace un momento acabamos de aprobar quiénes son los estudiantes, ¿no?, de San Marcos. Son pregrado, posgrado, segunda especialización, maestrías, doctorados. Entonces mi pregunta es, ¿ellos también tienen gratuidad de la enseñanza? Punto 1. Punto 2. Yo quisiera que quede bien en claro qué cosa es cátedra paralela y cátedra libre. No entiendo muy bien esos términos. No sé si la mesa lo podría explicar. Gracias. Bueno, me preocupa, ¿no?, escuchar al docente Retamoso. Pareciera que en prácticamente nos están acondicionando a que venga el fujimorismo, pues, y simplemente no nos quede herramientas para hacer algo más, ¿no? Segundo, lamentablemente el sistema judicial de nuestro país es castigar, ¿no? Castigar, y no, pues, en la práctica no se cumple de reformar, ¿no? Y en realidad también ese es un problema, ¿no? No soluciona incluso el problema de la delincuencia, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado, señores de RTV, los que están viendo, con las propuestas del doctor Retamoso se quitaría el SEM, estudiante de medicina, te quitaría el SEM. Y las escuelas también que administran internamente fotocopiadoras, etc., también perderían, se devolvería. Incluso hay una asociación de médicos que por una cuestión burocrática, ¿no?, a través de la facultad o de la escuela no podría hacer eficiente su apoyo,
ahora directamente lo hace el SEM y es más eficiente el trabajo o el apoyo, el aporte de esa asociación de médicos. Me he olvidado las siglas, lo deben saber los que son de medicina, ¿no? Porque hacer llegar el apoyo a través de la universidad era muy burocrático y el SEM lo hace eficientemente. Segundo, la Facultad de Derecho perdería, pues, ¿no?, la posibilidad de administrar su espacio y generar sus propios recursos para autosostenerse. Segundo, también reclamar, cuando hemos discutido el tema de deberes de los docentes, ha habido un compromiso en esta asamblea de poner la tacha docente y yo aumentaría, pues, que también se ponga la cátedra paralela, libertad de cátedra, etc. Y otro, por ejemplo, si tanto pues les molesta a algunos docentes de que la facultad nos dé bienes, entonces en la misma lógica de emprender negocio, nos dé pues facultades para administrar espacios. Y para eso en sus respectivos reglamentos y ahora pues cómo podemos rendir cuenta de cuánto generamos, ¿no? De cuánto generamos y luego esto sea usado para cuestiones académicas organizado por los gremios. Y otro, formar talleres en el inciso O, grupos, asociaciones, círculos de estudiantes que tengan por finalidad desarrollar, promover el conocimiento cultural, las artes, las ciencias, la tecnología y la política, ¿no? Porque recuerden que en el país las cosas se deciden políticamente, legalmente y políticamente, van de la mano y a veces el estudiante no está preparado. Y con las propuestas del doctor Retamoso, prácticamente al estudiante se quiere reducir a una idea de primaria, jugar cuando juegan, por ejemplo, a las alcaldías escolares, ¿no? Son en la universidad donde que el estudiante debe forjarse, conocer científicamente, humanísticamente, políticamente su realidad del país, porque vamos a conducir el país. Y esos son futuros estudiantes, futuros que vienen a cambiar incluso el sistema judicial que como existe en nuestro país. Entonces, pues rechazo, ¿no?, las afirmaciones, las propuestas del doctor Retamoso y debe quedar, ¿no?, las propuestas que ha dado la mayoría y no la minoría de la mayoría. Ha terminado su tiempo, señor. Gracias. El estudiante Romero. Bueno, señor presidente, primero… un minuto, porque es segunda intervención. No, primero una cuestión, ¿no? Porque se había dicho de que había quedado ya fijado, y también por la mesa y el señor presidente, de que la base de todo iba a ser la propuesta de mayoría, ¿no? En ese sentido, en el reconocimiento también del mismo trabajo. Si algunos dicen que les sobró el tiempo porque acabaron primero, quién sabe por qué, pues tuvieron la disponibilidad de poder, no sé, hacernos llegar sus propuestas o acercarse a la comisión, pero no lo hicieron, lamentablemente. Además, ya se ha demostrado incoherencias, porque a veces los amantes de la ley se olvidan de ella, la desconocen, ¿no? Porque el mismo artículo que regula los derechos de los estudiantes taxativamente dice que estos tienen gratuidad de la enseñanza en la universidad pública, 100%. Asimismo, otro artículo que estaba acá en debate era el 100.3, ¿no?, que dice la misma gratuidad en la elaboración y sustentación de tesis. Entonces, la misma ley da como un imperativo, una obligación a la universidad, que ya sabrá ella cómo quizá administrar sus bienes para ello, ¿no? Y desde qué perspectiva, por grados, entre otras cosas, que son aspectos que el estatuto no puede regular, desde luego. El estatuto lo establece, ya van a ser los órganos de gobierno, de gestión, quienes van a ver de qué manera van a hacer efectivo estos derechos que están acá escritos. En ese sentido, yo le pediría… ¿No hay nadie más? Profesor Pastor.
Solo para, bueno, un punto para aclarar que sí fue comunicado oportunamente a la presidencia de la comisión nuestra propuesta. Y no se pueden decir las cosas sin tener pruebas. Siempre trabajamos con pruebas. Uno de los artículos que está en la ley como derechos del alumno, y que no lo encuentro en la parte de mayoría, que es recibir una adecuada formación académica, integral y humanista de calidad que le otorgue conocimientos necesarios para el desempeño profesional. Creo que es uno de los principales derechos que tiene el alumno. Y como hay tantas cosas puestas, no ha quedado tiempo para poner eso posiblemente, ¿no? Lo tenemos nosotros propuesto como el inciso B, si se podría incorporar a la mayoría. Doctor, una última precisión nomás, y creo que ya podría haberse considerado un intercambio de opiniones muy importante. Es para señalar al profesor Benassi que justamente conversando acá con el señor presidente, esta gratuidad está referida a alumnos de pregrado, con suma precisión. No es a posgrado, es a pregrado. Profesor Benassi, la profesora... Sí. En el G se habla de tacha creo que todos ya conocemos, algunos estamos de acuerdo, pero también se habla de cátedra libre y cátedra paralela, ¿no? Yo quisiera que el presidente de la comisión o el profesor Anicama explique qué significa ese término. Y después también habla sobre algo de afiliarse unitariamente a una federación. Yo también quisiera que se pregunte qué significa unitariamente, qué se ha querido decir en ese inciso. Gracias. Yo, tal vez sobre esas cosas yo puedo contestar. Y hay ejemplos precisos. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina hay 5 sedes. 5 sedes para enseñar el curso de introducción a la clínica y de medicina interna, que son los que están más cerca del ámbito donde yo enseño. Y uno tiene la posibilidad de poder, de acuerdo a un sorteo que hay, escoger a cuál de las sedes puede haber. Y eso significa que hay una cátedra paralela. O sea, no hay una sola sitio o digamos donde se puede enseñar, uno puede escoger. Y la cátedra libre se refiere al hecho de que cualquier profesor tiene la posibilidad de organizar una asignatura libre que no tiene, ciertamente no está dentro de la estructura del departamento correspondiente, pero libremente tiene su sigla y puede invitar a que los alumnos libremente puedan atender a eso. A eso se ha denominado desde hace mucho tiempo la cátedra libre. La profesora Negrón. Sí, señor presidente, señores estatutarios, en realidad estoy también desconcertada, no sé, estamos interviniendo todos, expresando nuestras opiniones, entonces tampoco quisiera dejar pasar algunas propuestas efectuadas por la comisión. Es específicamente sobre la participación en los contenidos de los sílabos. Me parece correcto que los estudiantes participen en el proceso de actualización de planes curriculares. Así lo realizamos en la mayoría de las escuelas, o sea, participan estudiantes y graduados con sus opiniones para poder hacer la revisión curricular. Pero los contenidos silábicos, incluso en este momento, mientras yo me encuentro en la Asamblea Estatutaria, mis colegas están recibiendo un curso para la elaboración de contenidos de sílabos por competencia. Es un curso que va a durar 2 o 3 meses y que tiene toda una metodología para elaborar estos sílabos. Entonces ahí ya me parece un exceso, ¿no?
en la elaboración de los contenidos silábicos. Luego, también usted acaba de explicar cómo es la cátedra libre. Aquí se menciona cátedra paralela. Ahora, lo que sucede, he visto, y en la facultad a exigencia y petición de los estudiantes se han establecido cátedras paralelas. ¿Y qué sucede? Quisiera, como acá nos estamos diciendo las cosas, cómo funcionan en la universidad, cuando se establecen cátedras paralelas, que me parece que son derecho, pero hay que ver qué es lo que sucede. Generalmente, se averiguan cuál es el profesor que tiene menos alumnos desaprobados. Y entonces hay una gran mayoría de estudiantes que se inscriben en ese curso que dicta ese profesor cuando se hace una cátedra paralela, ¿no? Ahora, cuando se dice acá la tacha docente, no se menciona el mecanismo, o sea, cómo es que se ejerce esta libertad, que acá se denomina ejercer libertades académicas, de la tacha docente. Entonces se deja solamente así como tacha docente, cátedra paralela y libre, y realmente no veo una diferencia sustancial entre lo que acá se ha explicado. Solamente son dos observaciones. En realidad se ha mencionado permanentemente que es una propuesta del profesor Retamoso, pero es una propuesta en la que varios de los docentes que estamos acá coincidimos, y no es porque desmerezcamos el trabajo hecho por la comisión, considérense como aportes que se hacen, así como que se han hecho aportes al trabajo elaborado por otras comisiones. Bueno, en primer lugar, quiero señalar que no siempre, digamos, las cátedras paralelas significan el hecho de que los alumnos se inscriban, porque es donde menos se desaprueba. También hemos tenido el gusto muchas veces que nuestra sede docente haya sido elegida porque se enseña mejor. Y entonces ese es el concepto justamente de la cátedra paralela. Y ellos mismos han encontrado un procedimiento, que es el alumno que tiene la mejor nota escoge primero la sede y así sucesivamente. En consecuencia, no hay que verlo desde un punto de vista negativo. Quiere una aclaración el profesor Pastor. ¿Podría subir hasta donde está el artículo, por favor? O bajar, que se vea el número del artículo. Ahí. Cuando hablamos de son derechos de los estudiantes, hay que tener cuidado que dentro de los estudiantes tenemos estudiantes de pre y posgrado que así han sido definidos. Si bien es cierto, habla de la gratuidad de enseñanza en pregrado, hay otras acciones abajo que, por ejemplo, elaborar tesis o pagar los digamos, trabajos de trámites administrativos, los de posgrado sí pagan. Entonces ahí podríamos entrar en colisión. Hay algunos artículos que corresponden exclusivamente a pregrado y otros hay que excluirlos para posgrado. Si no, vamos a hacer una generalidad para todos y tendríamos algún problema más adelante. El profesor Saavedra ha pedido el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Mientras que se estaba discutiendo muchos aspectos de los ítems prácticamente del abecedario, me estaba tomando el trabajo de ir viendo ítem por ítem y comparando. En realidad la similitud es bastante, pero así como dice el doctor Retamoso, hay también temas creo que sí son importantes que deben ser precisados y puestos. En líneas generales, considero que el dictamen de minoría es un dictamen que ha agrupado varios conceptos de lo que es de mayoría y le ha dado un marco, creo, más normativo, me parece más ordenado. Y quizás hay ciertas opciones que voy a puntualizar. En el inciso A, que es gratuidad de la enseñanza, en el dictamen de minoría ratifica ello y lo pone conforme a la ley. Y creo que es pertinente. Y más aún, pone todavía
para el estudio de una sola carrera. Y creo que también es pertinente la gratuidad, obviamente en ese marco. Luego muchos ítems de ahí se repiten. Considero obviamente también otro ítem que no se acepta la intolerancia. Y creo que también eso es correcto, porque obviamente debemos tolerarnos todos en ese mismo sentido, de aceptar las normas y aceptar todo. En ese mismo análisis de lo que hago de minoría, figura algunas observaciones en relación al dictamen mayoría, por ejemplo, que no figura que los alumnos en la elaboración de los horarios de los cursos. Yo creo que ese es un tema netamente del departamento académico, es un tema de escuela, fundamentalmente en coordinación con departamentos académicos. Y obviamente yo creo que no es muy pertinente que el alumno participe en esa elaboración. En todo caso puede tener conocimiento, acompañar, pero no participar. También es mismo el tema de la tacha, que es un tema también que es diferente. El dictamen mayor dice ejercer sus libertades académicas de tacha docente, cátedra paralela y libre. Yo creo que en el tema de tacha, me parece que no debe estar inmerso en este contexto. Para eso existen reglamentos, en donde se evalúa al docente como tal. Y dentro de ello, obviamente, está la calificación del alumno y todo ello. Yo creo que no es lugar que debe figurar acá. Luego tenemos el tema de dar los ambientes en forma de acceso gratuito y todo ello que dice. Yo creo que yo lo he visto en problemas en mi facultad y creo que la autoridad siempre debe estar presente en ello. Y eso debe estar visado, debe tener una coordinación dependiendo del centro federal con la dirección de escuela correspondiente, un docente responsable, y debe estar normado dentro del régimen correspondiente. O sea, hay un reglamento en el cual se debe dar toda la participación a los centros de investigación, centros de estudiantes, a los centros de talleres o grupos de investigación de los estudiantes. Y creo que eso debe estar inmerso dentro de la misma organización institucionalmente, dependiendo de las unidades correspondientes y con los vistos buenos correspondientes de la autoría, ya sea de las escuelas, ya sea de los departamentos correspondientes. Y eso es tema de reglamento, que también se consigna en la propuesta de minoría. Otro aspecto que en la propuesta de mayoría está muy abierto. En la propuesta de mayoría también figura un poco la elaboración y la sustentación de las tesis. Sí es cierto que la universidad debe ir a eso, pero también es cierto que eso requiere un presupuesto. Y obviamente también en la actualidad el vicerrectorado solamente creo que le da un mínimo porcentaje para la sustentación de tesis y la elaboración de tesis de los estudiantes. Que deberíamos ir al 100% es cierto, pero probablemente en un proceso de transición, pero no inmediatamente. El otro dato importante, el recursar jurados. Creo obviamente de que también creo que es un tema muy abierto, porque si no nos abre una puerta en general del alumno que pueda hacer recursión jurado, y creo que eso tampoco debe estar dentro del estatuto. Lo que es el dictamen de mayoría no lo ha contemplado. Pero sin embargo el dictamen de minoría también da muchos aspectos muy interesantes, porque sí efectivamente le da acceso al alumno a que pueda cumplir varios objetivos, ¿no? Y la participación de la universidad en ella. Pero lo que está haciendo es reglamentar y regularizar esta participación dentro del marco normativo de la universidad. Dicho esto, señor presidente, y viendo, realmente yo un poco me inclino más a esta presentación de que ha hecho la comisión de minoría, y en todo caso creo que el planteamiento, se ha escuchado a todos, sería entre decir uno u otro. Entonces yo creo que hemos debatido bastante, cada uno ha dado su opinión, y ya el profesor Saavedra ha sugerido que votemos ya sea por el dictamen en mayoría o por el dictamen en minoría. Una cuestión de orden. Una cuestión preliminar. Nadie niega de que varias cosas que están en el estatuto van a ser objeto de reglamento. La cuestión de orden es bien puntual. Ha sido todo un desorden porque se ha aprovechado para ya de manera desordenada plantear puntos
por diferentes partes de la propuesta del artículo. Yo considero de que como ya se había planteado desde un inicio que la propuesta de mayoría iba a ser la base, pues que se someta primero a una votación de si se mantiene o si se somete a revisión y que después de eso ya pasemos a tomar en cuenta aquellas observaciones. No he entendido. No he entendido la propuesta honestamente. Si es que se va a discutir o si es que se va a tomar artículo por artículo. No, perdón, si es que se va a tomar todo en su conjunto de la propuesta en mayoría como un consenso si es que la votación sale en negativo, pues ya se pasaría inciso por inciso. No, pues no puede ser así la votación, tiene que ser por una o la otra propuesta. Eso no puede ser. Por favor, el auditorio. A mí me parece que es la forma más expeditiva. Bueno, yo creo que ya hemos debatido bastante. Hemos debatido bastante. ¿Quién? Huejara. Sí, un poco de silencio, por favor. Gracias. Bueno, la propuesta es justamente de que, siguiendo un poco la línea de la compañera Julia, ¿no? Y es de que la propuesta de mayoría, ¿no?, se contraponga en votación con justamente la revisión. ¿Por qué? Porque esta comisión se supone que ha sido integrada por 3 miembros, ¿no? Entonces tiene cierta contextualidad de consenso, ¿no? Pero que se vote, solo eso. Creo que sí es necesario algunas apuntaciones como lo que es la gratuidad de enseñanza en pregrado, yo creo que es una especificación clara. No creo que, por ejemplo, y eso es algo que incluso analizando esta discusión que han tenido entre el profesor Anicama y el profesor Retamoso, es eso, ¿no? Al final, todo esto va a estar reglamentado, ¿no? No es que yo voy a ir a mi escuela y yo le voy a decir, señor director de escuela, deme 2 refrigeradores porque quiero tomar agua helada y me lo va a dar, pues. No es así, ¿no? Todo eso está reglamentado. Yo he estado 2 años en un centro de estudiantes, ¿no? A mí los directores de escuela no me han dado ni siquiera para qué. Yo no he pedido dinero, yo he pedido estantes para los libros de mi biblioteca y solo los hemos comprado, solo hemos arreglado la luz de nuestro centro de estudiantes, solos hemos conseguido los muebles. Por eso yo creo que hay mucha desconfianza en que los mismos estudiantes fiscalicen a otros estudiantes. Nosotros fiscalizamos a nuestra propia dirigencia, por eso que siempre tenemos peleas internas, ¿no? Los profesores muy bien lo saben, ¿no? Revisan el Facebook, ¿no? Entonces yo no entiendo esa preeminencia de tratar de fiscalizarnos verticalmente, ¿no? O sea, yo creo que acá hay principios, ¿no?, muy básicos y que creo que los profesores que han estado en esa comisión lo han comprendido. Y por eso se ve una redacción muy importante de los estudiantes dentro de eso. Y es una cuestión de forma y espíritu que finalmente el estatuto debe tener. Y es algo que no debemos perder. Gracias. No, tranquilos. Bueno, entonces sigue sobre el tapete que se va a votar por una y por la otra. Pues primero, ¿cómo? ¿Cómo que una que se quede y otra que se revise? Me permite, señor presidente, yo he tomado una posición, perdón, me prestan atención, como estatutario. Y como estatutario me ha unado a una propuesta de un grupo de minoría en donde se ha planteado y estamos solicitando, así como los estudiantes solicitan en un momento una toma de decisiones, estamos solicitando a la mesa que se ponga a votación el dictamen de minoría por completo versus el dictamen de mayoría por completo. Eso lo estoy pidiendo como estatutario y tengo todo el derecho de hacerlo. Bueno, entonces, es que no hay otra forma, es decir, se complica. Bueno, los señores miembros de la Asamblea que están de acuerdo.
Medio minuto, señorita Romero. Creo que todavía ustedes no se ponen de acuerdo, realmente.